Te doy la bienvenida nuevamente al canal. Para mí es muy valioso tenerte aquí el día de hoy. Seguramente te preguntas quién es Carlos Enrique Sánchez, alias El Cholo, líder insurgente del cartel Nueva Plaza. Lo cierto es que fue ejecutado por el cartel Jalisco Nueva Generación, cartel que hoy en día compite con el cartel de Sinaloa por el poder. Este traficante se separó del Mencho y del CJNG en el año 2017 a raíz de las acusaciones de traición. El Cholo orquestó el asesinato de alias El Colombiano, un operador financiero del CJNG, lo que le trajo serios problemas. Aquel lúgubre día en Tlaquepaque se reportó el hallazgo de un cuerpo envuelto en bolsas negras y con algunos mensajes. Horas después, y luego de la investigación pertinente, el cuerpo mutilado fue identificado como Carlos Enrique Sánchez Martínez, conocido como El Cholo. Por eso, hoy te quiero invitar a que escuches con mucha atención lo ocurrido con las últimas 48 horas del Cholo tras traicionar al Mencho. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Entonces, ¿por qué el Cholo traicionó al Mencho y por qué se teme tanto al Mencho? Ahora mismo no hay ningún cartel, ninguna organización criminal que sea tan peligrosa como el CJNG. En su mayoría, las organizaciones criminales conocen muy bien sus límites, saben qué líneas no deben atravesar. No es el caso del CJNG. De hecho, ellos son la línea que otros, como el gobierno u otros carteles, no se atreven a atravesar. Puede que no sean tan poderosos como el cartel de Sinaloa, pero tienen una reputación más terrible y todo es debido a su tendencia a sobrepasar los límites del salvajismo. Se les conoce por utilizar armas increíblemente peligrosas en guerras territoriales básicas. Una vez incluso derribaron a un helicóptero de la Armada Mexicana con una granada. Es posible notar el lado más retorcido cuando descubres cómo tratan a sus víctimas. Ser secuestrado por ellos es peor que una sentencia, ya que suelen propinar terribles torturas a quienes se oponen a ellos. La tortura es siempre parte del proceso. Se sabe que los reclutas canibalizan a sus víctimas durante un ritual de iniciación. Si un acto de tal magnitud es cometido por un simple recluta, solo imagina lo que es capaz de hacer sicarios experimentados e imagina lo que le harían a un traidor. Es por ello que la traición de El Cholo es tan inaudita. Sabe lo que le esperaba, lo que se le venía, y a pesar de todo lo hizo. Es algo que pocos se atreven a hacer. Además, al parecer era el indicado para traicionarlo, ya que nadie más conocía al Mencho de cerca. Era el principal lugarteniente del Mencho. Ahora bien, hablando de El Mencho, está ascendiendo al poder del narcotráfico gracias al asesinato de sus antiguos líderes o superiores. Subió a través de esa pila de cadáveres y casi llega a sentarse en el trono. Nadie sabe si en realidad tuvo algo que ver con esas muertes. Su estilo era menos precavido. Se caracterizó por ser más violento y descuidado, mientras que otros carteles como Sinaloa optaban por disolver a sus víctimas en ácido para no dejar pruebas. Él tomó otro camino, casi igual de macabro, pero menos prudente. Los asesinatos que cometían se grababan y además se subían a las redes sociales, algo muy parecido a lo que hacen los terroristas de Medio Oriente. Los cuerpos decapitados se colgaban de puentes identificados con carteles de CJNG clavadas en ellos. Sus víctimas eran torturadas de formas terroríficamente creativas, mientras los otros narcos hacían lo posible por ocultar sus huellas. Él hacía un show con sus víctimas, y en su mano derecha estaba nada más y nada menos que El Cholo. Su relación se remonta al escuadrón de sicarios que protegía a Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona. Cuando el Mencho asumió el liderazgo en 2011, El Cholo estuvo a su lado. Era su hombre de confianza, pero la lealtad no duró para siempre. Verás, lo que veríamos a continuación es el lado ambicioso del Cholo, y lo cierto es que la ambición en ese mundillo puede llevar a las personas solo a dos cosas. En primer lugar, a la cima, a lo más alto. En segundo lugar, está el otro extremo. Podría llevar a las personas a la perdición, a la muerte. A pesar de todo esto, el Cholo estaba dispuesto a traicionar al Mencho. Es entonces como empezó a robarle y a realizar atentados sin el permiso previo. Marcos Hernández, operador financiero del Mencho, se enteró. Es así como le contó sobre los robos. El Mencho ordenó la ejecución de El Cholo. Este fue el inicio de su final. El Cholo no se quedaría con los brazos cruzados. Es así como reclutó a varios desertores del CJNG y fundó su propio grupo, su propio cartel, el cartel Nueva Plaza.
Seguramente has escuchado sobre Valencia Salazar, alias el 85. Al igual que el Cholo, también tenía estrechos vínculos con el CJNG. Se dice que fue el que consiguió que el Cholo abandonara el CJNG. Recuerda que si te está gustando el video puedes suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para disfrutar de nuestro increíble contenido. Ambos empezaron una guerra fría contra el Mencho y como no podía ser de otra manera, este respondió con sus sicarios. El CJNG envió un grupo de sicarios para acabar con el Cholo, pero este intento fracasó rotundamente. En este atentado, el Cholo asesinó al jefe de dicho escuadrón enviando un mensaje bastante claro. Durante los años que siguieron, ambos carteles descendieron a una guerra mayor. Es difícil decir si alguien como el Mencho es capaz del perdón o la misericordia. Más tarde, el Cholo tomaría medidas drásticas al aliarse con el cartel de Sinaloa. Lo cierto es que no podía llevar a cabo esta tarea solo. Además, el cartel de Sinaloa le convenía tenerlo de su lado. Era el que mejor conocía al líder del cartel rival. Ambos ganaban. Con el paso de los años, había alcanzado un mayor reconocimiento dentro del cartel de Sinaloa. Por su parte, el Mencho había llegado a la conclusión de que era mejor retroceder. No le convenía para nada entrar en conflicto con el cartel de Sinaloa. Él pensaba de la siguiente manera: había visto caer suficientes imperios de la droga, solo era cuestión de tiempo de que el cartel de Sinaloa encontrara su propio final, por lo que decidió no emprender ofensivas mayores. Lo cierto es que el Cholo no solo lo traicionó con el cartel de Sinaloa, sino que les permitió financiar su nuevo cartel, el Cartel Nueva Plaza, usándolo como carne de cañón para luchar contra el CJNG. Este fue el grave error que cometió el Cholo. Ambos carteles lucharon en muchos estados del país, pero sin lugar a duda Guadalajara fue el que más sufrió las consecuencias. Quizás en un principio la guerra era por el control de la distribución de la droga en el territorio, pero el Mencho estaba matando dos pájaros de un solo tiro. Era su oportunidad de vengarse. El Cholo no era tonto, sabía que debía conseguir más aliados. Es así como compró la protección de la policía. Posteriormente, la violencia aumentó significativamente. El 18 de diciembre del año 2020, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fue asesinado y a causa del aumento significativo de la violencia en 2022, las autoridades encontraron 17 bolsas llenas de restos humanos en Guadalajara. Después, en febrero, se encontraron otras 18 bolsas con restos cerca de un estadio de fútbol en la misma localidad. Las autoridades habían registrado 433 muertes en Jalisco, pero lo cierto es que en los 2 primeros meses del año 2021 ya se habían registrado unas 400 muertes. El Mencho superaba al Cholo en todo, aunque de alguna manera el Cholo estaba tomando la delantera. El 18 de marzo de 2021, el CJNG subió un video a internet que mostraba a El Cholo sentado con unos sicarios atrás de él custodiándole. Procede a presentarse a sí mismo, Carlos Enrique Sánchez Martínez. En la grabación era posible verlo hablando sobre sus antecedentes. Es así como contó que fue apoyado por Omar García Harfuch, jefe de la policía. García le había pedido algo de valor a cambio de su protección. El Cholo le ofreció el control de los crímenes, bombas en el consulado estadounidense y la muerte de altos cargos de carteles rivales. No se sabe si todo lo que contó es cierto, ya que el testimonio del video fue claramente forzado. Lo cierto es que más tarde García negaría estas acusaciones. Reiteró: "No nos distraeremos con mensajes falsos de delincuentes. Mi compromiso con la sociedad es firme para combatir la delincuencia hasta las últimas consecuencias", declaró García. Pero todos saben que todo este conflicto va más allá de los intereses personales de cualquier delincuente. Lo cierto es que no se puede negar que hay una gran cantidad de policías corruptos, muchos de los cuales tienen tratos con los cárteles. Al final de la difundida grabación, el Cholo se encargó de advertir personalmente a aquellos que pensaban tomar el camino que él tomó, el de la traición, el de traicionar a uno de los peores narcotraficantes de la región. Muchos afirman que estas palabras fueron una orden del Mencho. Era su forma de advertir de forma más certera. Y bueno, su mensaje era bastante claro. No podías ir en contra del CJNG y ni hablar de su líder, pero por si no había quedado suficientemente claro, ese mismo día encontraron el cadáver de El Cholo en el banco de un parque. Su cuerpo estaba mutilado hasta quedar irreconocible.
Sin duda, su muerte fue terrorífica. Lo que le sucedió nadie se lo desearía ni a su peor enemigo. Cuando se reveló el informe de la autopsia, los detalles de su muerte eran una locura. Lo torturaron durante casi 2 días sin descanso. Tenía muchos huesos fracturados, le cortaron dedos, su pecho fue aplastado. Tenía también varias costillas fracturadas y varias laceraciones. Por último, decidieron sacarle los ojos, pero no murió. Es así como la tortura continuó. Le arrancaron la lengua y lo electrocutaron varias veces. Antes de terminar con su existencia, recibió 3 impactos de bala en la cabeza. Para terminar, quiero decirte que después de la muerte del Cholo, muchos esperaron una ofensiva por parte del cartel Nueva Plaza. Para sorpresa de todos, había un cartel nuevo dirigido por Salazar, quien tomó el liderazgo. Lo cierto es que Salazar más tarde sería detenido por la policía, pero el Mencho aún está libre. Se dice que está padeciendo problemas de salud, pero aún así dudo que alguien se atreva a traicionarlo de nuevo. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.